Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí, sus amigos de Dios, Pueblo y Ley, para poder tener una conferencia más de, como todos los jueves, nos anime a continuar en esta senda relacionada con la política y fundamentando aquello que nosotros estamos proponiendo a la sociedad peruana. Cordiales saludos a todos, y esta noche vamos a tener una reflexión bastante seria de un tema muy delicado, pero que es importante no solo para el pueblo peruano, sino a nivel mundial. Permítanme un momento. ¿Cuándo le está permitido la desobediencia civil a un cristiano? Es un tema bastante profundo, que hay que abordarlo con mucha seriedad, debido a que hemos visto varios problemas entre el gobierno civil y las iglesias, no solo en el Perú, sino en muchas partes del mundo, se puede decir. Entonces, voy a empezar con un pequeño video que quiero que escuchen, y luego voy a abordar el tema. Por culpa de un virus que larga la nueva orden mundial, estoy como estamos todos los argentinos y como está todo el mundo, paralizado, con terror, con miedo, por un virus que tiene cura, por un virus que tiene una tasa de mortalidad del 1%. De esta manera, celebraba un año más de su independencia Argentina, el 9 de julio. Ellos mencionaban y se preguntaban cómo era posible que iban a estar encerrados 110 días. Y algunos de ellos decían, no nos explicamos, si apenas hay 1500 muertos, eso no es nada. Es increíble, ¿no? Es increíble. Luego, este domingo, se convocó allá en Madrid, en la Plaza Colón, a una manifestación, y argumentaban que la pandemia era una farsa y era el derecho de ellos protestar, porque no estaban de acuerdo con el uso obligatorio de la mascarilla y tampoco con guardar la distancia social. Entonces, ellos dijeron que había que tomar banderas de lucha. Sin embargo, el día martes de esta semana, del domingo, en 2 días, identificaron que a una de esas personas ingresa al hospital, y el doctor va a manifestar que esta persona llegó casi en estado grave para entrar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces hay un grupo de manifestantes negacionistas de la pandemia que dicen lo siguiente: ellos dicen que están encerrados en su casa sin razón alguna. No hay razón científica para decir que hay un virus, y manifiestan que los que están muriendo son las personas que previamente se han puesto una vacuna contra las gripes. Entonces, mientras que la gran mayoría de ciudadanos en el mundo hacemos un esfuerzo por cuidarnos, estamos usando las mascarillas, guardamos el distanciamiento social, hay un grupo de personas que creen que lo que estamos haciendo es totalmente ridículo, y lo ven como si fuera un recorte de sus libertades civiles, apelan a los derechos humanos que ellos tienen. Pero esto no es nada extraño. También lo habían advertido ya en el mes de mayo la BBC de Londres, con un titular que dice los evangélicos y el coronavirus, y manifiestan que en América, en diversos países, en Chile citan Brasil y Estados Unidos, no se estaba respetando las restricciones por parte de los cristianos evangélicos. Lima no ha estado ajeno de eso. El día 9 de agosto en la República pasó un incidente. Una iglesia llamada el Arca de Salvación había hecho lo mismo, y podemos ver ahí en la foto, y mira lo que dicen las personas, ¿no? El lunes fue igual, o sea que ese domingo 9 había sido por segunda vez. Están sin mascarillas, hay niños, y reclamaban al gobierno que alguien haga algo. Estamos en plena pandemia y ellos se juntan, son un foco de contagio. Y no es solo eso, sino también la bulla, porque ponen parlantes enormes, cierran, a pesar de que uno cierra la ventana, toda la bulla retumba en la casa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, ¿no? A nivel mundial? Y yo quiero poner un caso que lo vamos a analizar
porque siempre es bueno analizar un caso. El pastor en Estados Unidos, John MacArthur, que tiene una mega iglesia, es 50 años pastor, hace un llamado a la desobediencia civil. Había estado por casi 2 meses guardando las restricciones que había impuesto el gobierno, y finalmente ha roto ese pacto de caballeros y ha llamado a que sus miembros de su iglesia asistan a la iglesia. Y acá tenemos en su página web, él bajo la denominación Cristo es la cabeza de la iglesia y no César, va a hacer una enorme fundamentación. Y al final va a poner un icono para que la gente se adhiera y firme y puedan así reclamar al Estado su derecho de asistir a las iglesias. Y vamos a ver 2 párrafos y cómo fundamenta MacArthur. Él va a decir lo siguiente: no podemos ni aceptamos una prórroga impuesta por el gobierno con respecto a nuestra adoración congregacional semanal u otras reuniones corporativas regulares. El cumplimiento sería desobediencia a los mandamientos claros del Señor. Entonces ya nos está poniendo en un conflicto, ¿no? Un conflicto de fe a todos los cristianos. Y va a seguir su argumentación y va a decir, sin embargo, aunque el gobierno civil está investido de autoridad divina para gobernar el Estado, ninguno de estos textos, ni cualquier otro, otorga a los gobernantes cívicos jurisdicción sobre la iglesia. Entonces, apelando a esto, él va a decir que la iglesia tiene que reunirse. Y su fundamentación va a terminar con 2 pasajes bíblicos del libro de Hechos. Y va a decir así el párrafo: a los funcionarios del gobierno, respetuosamente le decimos, en conjunto con los apóstoles, se está tomando el nombre de los apóstoles de la Biblia, vosotros mismos juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que Dios. Y nuestra respuesta sin vacilación a esta pregunta es la misma que la de los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Y todos nos preguntamos, ¿qué hacemos frente a este llamado? En otras páginas web se ha visto que han utilizado, en este caso, por ejemplo, las enseñanzas del conocido biblista y teólogo Francis Schaeffer, y le han puesto a un video del año 82 el deber del cristiano a la desobediencia civil. Y van a decir, mira, cuando el gobierno ordena lo que es contrario a la ley de Dios, es deber del cristiano desobedecer al gobierno. O sea, ya acá es mucho más claro, ¿no? Pero si notamos, los que utilizan esta página web y este video van a aclarar que se trata de un video del año 1982, donde hizo una exhortación, pero a esa exhortación ellos le van a añadir algo que creen que es legítimo para los momentos de ahora. Y van a decir, despierta iglesia de Cristo, Cristo es nuestro Señor y no el Estado. Entonces, tengo que decirles algo como premisa. Los textos bíblicos, en algunos casos, no pueden aplicarse mecánicamente. Corresponden a un momento histórico y corresponden a hacer una debida interpretación para aplicarla en este tiempo. Es decir, tenemos que ver el contexto en que se dice y el contexto a quién se dirige y cómo lo vamos a aplicar. La pregunta de ustedes debe ser ahora, si es que el gobierno prohíbe reuniones masivas y por otro lado mi pastor me dice, tienes que venir a la iglesia, porque si no vienes es desobediencia a Dios, nos preguntamos, ¿qué hago, no? Y tenemos que decir sobre la base de qué consejo bíblico tengo que decidir. Y nos preguntamos, ¿en la Biblia hay algo expresamente sobre esto? ¿Hay alguna norma? Y apelaba hace un momento al contexto. Cuando Francis Schaeffer dice esta conferencia, que es muy larga, que tiene casi 1:15 minutos, y ellos extraen los últimos 5 minutos, es porque el momento histórico de ese entonces era el siguiente. Había terminado Jimmy Carter la presidencia y él creía que el comunismo era inevitable, decía que la influencia soviética es un proceso inevitable y habían cedido en muchos casos y en muchas cosas se podría decir, a las políticas soviéticas. Entra Ronald Reagan en el año 1980 y va a darle un vuelco a eso. Van a ser 2 años bien difíciles,
van a ser 2 años bien difíciles, ¿no? Va a haber una recesión, pero luego de esos 2 años, Ronald Reagan va a convencer a la gran mayoría de los cristianos y él va a decir, va a llamar a una movilización de lo que él llama la mayoría moral y va a predicar el regreso de los valores morales tradicionales. Entre ellos hizo Ronald Reagan la prohibición del aborto, la enseñanza en las escuelas públicas de la teoría creacionista sobre la creación del universo. También logró que las iglesias participen en mayor medida para que puedan tener un respaldo y sus políticas puedan ser aplicadas. En este contexto, Francis Schaeffer es que llama a la iglesia a unirse a este llamado para recuperar el país. Y en este caso lo están utilizando fuera de contexto. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El gobierno tiene una tarea difícil. Tiene que articular sus políticas de gobierno, por otro lado, las libertades que tienen los ciudadanos. Y ahora, en este mundo posmoderno, donde la cosmovisión tradicional de los cristianos ha sido prácticamente desmantelada, los fundamentos con los que se sostenían han ido siendo trastocados por muchos gobiernos. La tarea que tiene es bastante compleja. Entonces, yo propongo lo siguiente. Tenemos que volver a los fundamentos, o sea, a los fundamentos bíblicos, y también a los fundamentos de los ideales con que se sostenían estos estados hasta hace un poco tiempo. Y esos fundamentos están en lo que se llaman los clásicos, ¿no? Autores clásicos. Y finalmente, luego de eso, tenemos que pasar a hacer una relectura. Y esta relectura que hagamos de los textos bíblicos no pueden perder la esencia del Evangelio. Tenemos que, básicamente, respetar al prójimo. Y entre eso también implica respetar los pensamientos y los conceptos que tienen algunas personas que no son cristianos y que a veces esos pensamientos o esas ideas que tienen la gente no cristiana van en contra de las exigencias bíblicas. Y entonces yo propongo lo siguiente. Tenemos que contrastar el Nuevo Testamento con 4 clásicos. Hay muchos más, pero lo mínimo estos 4. Agustín de Hipona, Juan Calvino, John Locke y Henry David Thoreau. Veamos rápidamente a Juan Calvino. A Agustín. Agustín de Hipona escribió una obra que se llama La Ciudad de Dios. Esta obra se compone de 22 libros. Lo ha escrito a lo largo de 15 años y lo hace a raíz de que en el año 410 el bárbaro Alarico entra a Roma por 3 días y saquea y los pone en conmoción al Imperio Romano. Entonces, en esta obra, él va a poner el énfasis de lo que es la separación entre el Estado y el poder. Él va a decir que una cosa es el Estado y otra cosa es el poder civil. A pesar, tengamos en mente que en ese entonces la religión oficial del imperio era la religión cristiana. A pesar de eso, San Agustín propone la separación de los poderes y va a exponer en esa obra las 2 ciudades. Otros le llaman los 2 reinos, ¿no? El reino terrenal y el reino de Dios. Por eso es que son las 2 ciudades. Y va a escribir en esa obra que los cristianos tenemos que tener un claro respeto hacia la autoridad. Y va a decir también que el gobierno civil es legítimo y por tanto debemos obediencia a ellos. Pero en ese orden va a decir que si bien es cierto, reconocemos que ellos tienen la autoridad reconocida por Dios, pero también va a hacer una advertencia. Si bien están legítimamente establecidos en el mundo para que puedan gobernar, no tenemos los cristianos la exigencia de obedecerlos en caso en que den órdenes contra la ley divina. Solo en esos casos estamos los cristianos obligados al llamado que hacen las autoridades civiles. Entonces, va a terminar su obra con muchas exhortaciones. Y no solamente exhortación a los cristianos, va a exhortar a las autoridades civiles. Les va a decir que ellos lo que tienen que hacer es promover el bien público. ¿Por qué? Porque esa autoridad Dios les ha dado para que sirvan a la comunidad. Entonces,
va a hacernos reflexionar a los cristianos con el ideal de los mártires cristianos, la cantidad que murieron presas del Imperio Romano en esos círculos romanos por profesar su fe. Pero nos va a dejar sentado dos principios teológicos bien claros sobre este tema. El primero, que sí es lícito la desobediencia civil, pero esta desobediencia no puede ser violenta. Además, va a añadir que en ningún caso este principio justifica una insurrección armada contra el poder civil. Tampoco se puede usar la violencia contra otra persona. Y esa violencia tampoco puede ejercerse para destrucción de los bienes públicos o privados. Y finalmente, si tú no puedes dar ese paso, él va a decir, el segundo principio teológico va a decir, tú tienes el derecho a la disidencia política, o sea, a no estar de acuerdo. Y nos va a decir que nos acordemos del Salmo 102, este salmo que dice, oh Jehová, escucha mi oración desde temprano, o sea, que el clamor de los ciudadanos que están oprimidos, Dios los va a escuchar y Él es el que va a hacer justicia. Entonces, en su obra va a dejar claramente establecido estas dos cosas. Ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, Juan Calvino. Juan Calvino tiene una obra que se llama Institución de la Religión Cristiana, y en esa obra, en su segundo tomo, hay un capítulo, que es el capítulo 20, que se llama La potestad civil. Va a decir lo siguiente, dos formas de gobierno hay en el hombre. La primera reside en el alma o en el interior del ser humano, y esto es para la vida eterna. Y la segunda le compete solamente al gobierno civil ordenar la justicia civil y reformar las costumbres y las conductas exteriores. Entonces, de ese capítulo cabría la pregunta, lo que Calvino expone en el capítulo 20 de su obra La institución de la religión cristiana, ¿qué es? ¿Es una teoría política? ¿Es una teoría filosófica? ¿O representa una forma de ética cristiana? Para algún autor, yo he tomado este autor, Thomas Cook, este autor menciona que lo que está exponiendo en este capítulo 20, Calvino, es una teocracia a través de la aristocracia, pero que gobiernan de manera ética, o sea, con los valores cristianos. ¿Por qué? Porque en ese momento no había desaparecido la democracia en ese momento en Europa. Y él va a decir que la forma de gobierno que propone Calvino en este capítulo 20 es una democracia incipiente. Entonces, lo que va a dejar claro en su obra Calvino es que el derecho de gobernar que tienen las autoridades civiles viene directamente de Dios. Pero este ciudadano cristiano no está obligado de hacerle caso cuando sus mandatos son malos o cuando altera el orden divino. ¿Por qué? Porque eso, si hacemos caso en esos, cuando se da esas premisas, estaríamos disgustando como cristianos nosotros a Dios. Va a aclarar también la soberanía de Dios. Por tanto, si Dios es soberano, su palabra es ley no solamente para la iglesia, sino también para mostrar una ética frente a nuestro actuar como ciudadanos en cada país. Pero a la vez debemos considerar que sería un error pretender de que Calvino ha extraído todo de la Biblia y que prácticamente sería una teoría política. No es de ninguna manera. Y él lo va a aclarar. Él va a decir que los cristianos tenemos que ver que Dios tiene dos libros de revelaciones. A nosotros siempre nos han enseñado que tenemos un solo libro de revelación, ¿no? Para Calvino hay dos libros en los que Dios se revela. La primera es el libro de la naturaleza. Y va a tomar el ejemplo de Salmo 19:1, cuando dice, los cielos cuentan la gloria, ¿no? Y va a añadir que en ese libro de la naturaleza, conjuntamente va también el libro de la historia, que es el actuar del hombre, ¿no? Entonces, pero el segundo libro, ya el libro con mayúscula, es la escritura. Pero va a decir, y va a dejar claro, que de este primer libro, que es el del libro de la naturaleza, podemos aprender mucho como cristianos y podemos utilizar para una teoría política. Entonces, él va a reafirmarse en que la Biblia es regla de fe y conducta.
Y en el punto 5 de este capítulo, él va a decir que esta autoridad civil que Dios está permitiendo que gobierne temporalmente, está sometida a la autoridad de Dios y a la autoridad de Cristo. O sea, quiere decir que estas autoridades civiles un día van a dar cuenta a Dios. Y además en el punto 32 va a decir que su autoridad, o sea, la autoridad de los gobiernos civiles, tiene un límite. Y ese límite de la obediencia del hombre a las autoridades civiles es cuando, él va a decir en palabras de ese tiempo, los cortesanos tienen el lícito derecho de estar en contra de algunas órdenes. Cuando pasa ¿qué? Cuando los hombres están sometidos a un régimen de impiedad, cuando los quieren esclavizar. Entonces él va a dejar claro que sí, Calvino va a dejar claro que sí es posible también el desobedecer a las autoridades. El tercero que vamos a tocar es John Locke. John Locke, sí, porque ya estamos en cerca de 1700, ya se ha desarrollado mucho la teoría política, ya están desapareciendo las monarquías, está apareciendo la democracia, y él va a dejar en su segundo tratado del gobierno civil, porque él tiene dos tratados sobre el gobierno civil, en el capítulo 18 va a hablar acerca de la tiranía. Todos conocemos que a John Locke se le conoce como el padre del liberalismo. Claro, él no va a hablar de desobediencia civil, él va a utilizar la palabra rebelión, ¿no? O sea que el ciudadano tiene el derecho a la rebelión, lo que hoy en palabras modernas es la desobediencia civil, ¿no? Pero este libro es un enorme avance a la libertad cívica, porque él no solo va a hablar de los derechos, también va a hablar de los deberes. Y va a dejar claro que no podemos mezclar el poder terrenal con el poder civil. O sea, el poder terrenal con el poder de la iglesia, ¿no? O sea, con el otro poder, va a decir. Él no va a mencionar, va a decir solamente, no podemos mezclar el poder terrenal con el otro poder, dice. Y va a desarrollar un concepto que él le va a llamar el estado de naturaleza. Para él el estado de naturaleza es, cuando habla del estado de naturaleza, se refiere a las leyes de la naturaleza. Pero dice que las leyes de la naturaleza, en las leyes de la naturaleza está incluido el Pentateuco, está incluido los evangelios, y que todo ser humano, desde Adán, debe aplicar esas leyes. Y que todos los seres humanos tenemos que actuar con la razón. Y por tanto, este estado de naturaleza debe ser 4 cosas. Debe ser un estado de paz, debe ser la actuación de cada ser humano de buena voluntad, y debe actuar en el ámbito de la asistencia mutua, o sea, ayudar al otro, unos entre otros, y preservar la conservación. O sea, no debemos agredir al semejante. Pero a la vez va a decir que todo esto, el estado de la naturaleza, tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque está en manos de cada persona. Y como está en manos de cada persona, el ser humano, desde el pecado de Adán, él va a mencionar, desde la caída del hombre, lo que puede hacer es ofender a su prójimo. O puede actuar por algunas cuestiones afectivas en favor de otro, o si no, también al dejarse llevar por algunas emociones puede cometer actos violentos. Entonces, lo interesante es que él establece el derecho a rebelión, y además años más adelante va a hacer un documento que se llama la Carta sobre la Tolerancia, y en esta Carta sobre la Tolerancia va a defender el derecho natural. Y este derecho natural, ¿qué comprende para John Locke? Comprende 3 cosas. O sea, el derecho natural del ser humano, porque somos creación de Dios, va a decir, comprende 3 cosas. Primero, tenemos el derecho a la autodefensa. Aún cuando se trate el que te está agrediendo o ofendiendo sea el rey. O sea, tenemos el derecho a la autodefensa, por eso habla de la rebelión. B, dice que el pueblo tiene el derecho de resistir y de defenderse. O sea, el pueblo se puede organizar para resistir y defenderse. Pero esta organización y esta defensa tiene que ser necesariamente pasiva. Y dice, tiene que ser con reverencia a la autoridad. Y también va a decir que, finalmente va a decir que como el tercer derecho es, ya más que un derecho, una exigencia. La labor del pueblo es prevenir el mal. Entonces, como tenemos que prevenir el mal, tenemos que organizarnos y podemos resistir. Y aclara que esta resistencia no significa tomar venganza.
Entonces, lo que John Locke dice rebelión es lo que hoy llamamos desobediencia civil. Y esto se puede dar cuando el gobierno civil avasalla un derecho. ¿Por qué? Porque en ese momento que avasalla un derecho, se cancela el pacto social que hay entre el gobernante y el gobernado. Entonces, es bien claro la teoría de John Locke. Finalmente vamos a ver el cuarto autor que les había mencionado, que es Henry Davis Thoreau. Él tiene ya una obra ya titulada, pues ya estamos en los años 1840, más o menos 1846 exactamente, se titula Desobediencia Civil. Y él va a decir que la desobediencia civil es la resistencia al poder. Y lo va a determinar como una resistencia pacífica, una respuesta a hechos que como ser humano políticamente nos repugnan, ¿no? ¿Por qué? Porque él cuando está escribiendo, precisamente en Estados Unidos, se vive la esclavitud. O sea, los afroamericanos están viviendo en tiempos de esclavitud y en esos momentos Estados Unidos está haciéndole guerra a México para quitarle el 20% de su territorio. Y lo que él va a proponer es una resistencia que movilice a la gente. Y esto tiene que ser bastante pedagógico. O sea, a través de la movilización podemos enseñar a gobernar bien a los gobernantes. Y estos hechos tienen que tener alto valor simbólico y sirven como denuncia pública. Pero, dice, fundamentalmente, no violenta. Y además va a poner un componente. Lo que se haga en la resistencia tiene que ser orientado a fines concretos. Esta obra de la desobediencia civil va a tener mucha influencia en Gandhi. A través de este actuar, él va a lograr la independencia de su país. Y también esta obra va a influir mucho en Martin Luther King, y él lo va a dejar escrito, Martin Luther King. Y él va a decir Martin Luther King va a decir que la desobediencia civil es una herramienta de lucha política. Y va a añadir que no necesariamente tiene que estar vinculada al pacifismo, o sea, eso ya es un poco más duro, ¿no? Pero Henry Davis va a dejarnos por sentado que la desobediencia civil es una buena herramienta, que debemos a través de ella movilizar, ¿no? ¿Y cuándo se debe usar esta? Cuando el gobierno no permite el debate público, cuando el gobierno actúa, ya no es una democracia, sino es un tirano, es un dictador. Pero siempre va a decir que la solución tiene que ser no violenta, ¿no es cierto? No violenta. Entonces los cuatro autores concuerdan en lo mismo. Ahora pasemos a respondernos la pregunta. Entonces, ahora lo que falta es contrastar con la Biblia, ¿no? ¿Y qué respuesta nos da la Biblia sobre la desobediencia civil? ¿La desobediencia civil es válida? ¿O el cristiano simplemente tiene que acudir al llamado porque, como lo hizo el pastor, él tiene que escuchar, ¿no? La oveja sigue la voz del pastor, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta tres cosas. Darle una debida importancia a las propuestas que hemos visto, pero vamos a darle mayor relevancia a lo que los biblistas han llamado y han denominado el corpus politicus. ¿Qué es este corpus politicus? Son los textos que se refieren al actuar del cristiano frente a las autoridades civiles. Y finalmente tenemos que ver si el llamado de desobediencia civil que hace el pastor MacArthur está bien aplicado, o sea, corresponde al contexto, está bien contextualizado, la hermenéutica es buena. Entonces, ahora quiero con ustedes ver el Nuevo Testamento, estos textos que le llaman el corpus politicus. Primero quiero advertir dos cosas. Cuando el Nuevo Testamento no se refiere a las autoridades religiosas, está pensando en los gobernantes del Imperio Romano. Es decir, que el imperio es omnipresente. Y hay que tener en cuenta que todos los libros del Antiguo Testamento, en primera instancia, se dirigieron a los habitantes del Imperio Romano del primer siglo. Entonces, ahora pasemos a ver los textos. Y he puesto acá 3 textos de los 5, al final vamos a revisar el de Romanos 13. Y vamos a hacerlo meditando bien. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan
que estén dispuestos, mira, acá se marca la diferencia, que estén dispuestos a toda buena obra, Tito 3:1. O sea, debemos los cristianos estar dispuestos a toda buena obra, y si no es buena obra, la disidencia, ¿no es cierto? El otro texto, exhorto, y va a exhortar 4 cosas. Pablo va a exhortar 4 cosas: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pero siempre a veces van a utilizar la iglesia para los reyes, para los gobernantes, ¿no? Pero en primer lugar es ¿por quién? Por todos los hombres. O sea, en la misma lista, primero las rogativas, las oraciones son por todos los hombres. En segundo orden, por los reyes. En tercer orden, por todos los que están en eminencia. O sea, implica propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es para que vivamos quieta y reposadamente. Pero, y va a poner un condicionante adicional. Dice, en toda piedad y honestidad. O sea que si el mandato del gobierno civil está en contra de la honestidad y la piedad, tenemos la obligación de resistir. Y el último texto que más se utiliza, y que a veces lo utilizan como a toda institución humana, ya sea rey como superior, y a los gobernantes como por él enviado, o sea, como por el mismo Dios enviado, ¿no? Pero está enviado ¿para qué? Para 2 cosas, ¿no? Para castigo a los malhechores y para alabanza a los que hacen el bien. Entonces, no saquemos de contexto los textos. Ahora, contrastémoslos con lo que con la argumentación de MacArthur. Ahí está la argumentación, y solamente es para que refresquen la memoria. Y vamos a pasar ahora, ustedes recuerden que sus 2 argumentaciones finales y fuertes son los textos de Hechos. La regla básica de la hermenéutica nos dice que cuando uno hace el primer curso de hermenéutica, es un pretexto, ¿no es cierto? Entonces, veamos el texto de Hechos 5:29, ¿en qué contexto está? El texto no empieza en el 5:29, empieza en el 5:17. Y el texto dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, los de la secta de los saduceos, y vamos al verso 27. Cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Es decir, lo que acá vemos es una pugna con el poder religioso, no es con el poder civil. Y ahí responde Pedro, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora pasemos al siguiente texto. Y el contexto empieza en el verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, jefes de la guardia, los saduceos. Y en el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás. También vemos que está polemizando, y la pugna es con el poder religioso. Y en ese contexto va a ser que la respuesta de los apóstoles, ¿no? El verso 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, vemos que en ambos textos la negativa de obedecer se dirige a la autoridad religiosa, no es a la autoridad civil. Y Pablo también fue rebelde con la autoridad religiosa. Cuando él creyó que se oponía a los mandatos que Dios le había hecho, él se ganó 5 veces 40 azotes menos 1 por parte de los judíos. Entonces, pero claro, Pablo sí enfrentó personalmente a la autoridad civil. Lo vamos viendo. Este párrafo de Hechos, podemos decir que los apóstoles están polemizando con el poder religioso, y el uso de Hechos en este caso está claramente fuera de contexto. Y yo le voy a leer acá porque no creo que lo puedan leer, o tal vez lo que ha dado este domingo el pastor MacArthur. El título dice: Pastor MacArthur desafía la Corte de Apelación.
Ellos mismos han puesto ese título. Y les voy a leer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ya. Al que otorgó esta iglesia, y solo a esta iglesia, el derecho de reunirse en el interior. Y los poderes de la ciudad no estaban contentos con eso. Nos iban a pedir que hiciéramos dos cosas: distanciamiento social y uso de máscaras. Esto fue hasta ayer. Nosotros consentimos, acatamos por unas 3 semanas y nos pidieron por 3 semanas más. No queremos ser desafiantes, haremos lo que sea razonable. Pero esto no fue suficiente para la ciudad. Acudieron a la Corte de Apelaciones y el sábado en la tarde, en último minuto, abrogaron esa orden. Entonces, la buena noticia es que ustedes están aquí, no están guardando distancia y no están usando máscaras. Increíblemente, toda la gente le aplaude. Inmediatamente, como esto ha sido transmitido en vivo, y ahí da cuenta que han sido 987 veces compartido este video, y hay 218 comentarios, y cada comentario a su vez tiene otras reacciones, y el que ha puesto el video en su página web se llama Cristiano Conservador, y va a titularlo como... Yo he puesto como ejemplo 3 respuestas de ellos, y estas respuestas, la primera dice: un día pensé que el pastor MacArthur tenía sabiduría, pero ahora lo toma como político, ¿no? Si hubiésemos elegido a un candidato republicano, no estaríamos en este problema. O sea, pareciera que algunos lo están tomando como una lucha política, ¿no? Y finalmente hay un comentario duro contra las iglesias. Dice: estos pastores lo que quieren es el diezmo. No les importa a la gente. Si tú sanas, lo vas a sanar, vas a poder sanar aunque sea en tu casa. Y las reacciones mayoritarias es, claro, a favor del pastor MacArthur. Pero mira, ya se genera todo esto, ¿no? O sea, desencadena algo negativo. Ahora, teniendo en mente esto, veamos la interpretación de Romanos 13. Son cerca de casi 2000 años atrás que se escribió el Nuevo Testamento. Es decir, que cada texto tiene una tradición, cómo ha sido aplicada en qué momento y cómo la iglesia lo ha ido interpretando. Sobre este texto ha habido mucha manipulación, han cambiado sus interpretaciones, y quiero que tengamos en mente lo siguiente. Primero voy a tocar tradicionalmente este texto, lo voy a leer y les voy a dar las 2 interpretaciones que ha habido, y les voy a hacer una propuesta de cómo reinterpretarlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, atienden continuamente a esto mismo: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tradicionalmente, la Iglesia Católica, por ejemplo, lo utilizó este texto para justificar lo que ellos llaman el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Es las monarquías que sostenían ellos. ¿Cómo interpretaba el catolicismo este texto? Ellos decían que Dios da la autoridad, Dios es el que pone al gobernante, y como la Iglesia Católica era la mediadora entre los hombres y Dios, el gobernante necesitaba que la Iglesia lo bendiga,
Por eso es que los monarcas eran investidos por el Papa. Entonces, como ellos necesitaban la bendición para que el pueblo reconozca la autoridad, entonces ellos le llamaron a eso el antiguo régimen. Y lo utilizaban para justificar y para negociar. Y solamente lo que le quedaba al pueblo era obedecer, tenías que someterte, porque te decían, el que resiste a la autoridad acarrea condenación. O sea, encima te decían que te ibas al infierno. Modernamente eso ha cambiado, pero ha cambiado no tanto para bien, a veces ha sido también manipulado. Por ejemplo, ha servido a veces para justificar ideologías religiosas. En el caso de la Iglesia de Alemania, para justificar a Hitler. En el caso de España, para justificar la dictadura de Franco. En este caso, un sector importante de pastores bautistas utilizaron este texto para decir que Fujimori no era un dictador, sino era Dios lo había puesto ahí. Entonces, así se ha ido utilizando. Pero ha surgido una nueva propuesta de lo que se llama la hermenéutica del mundo social de la Biblia. El mundo social de la Biblia ha hecho una reinterpretación en la siguiente manera, porque nos pone a pensar lo siguiente. Nos hace notar que los gobiernos imperiales del siglo I son totalmente a los gobiernos de la actualidad. Entonces, no es que no haya principios bíblicos, sí hay principios bíblicos. Podemos sacar principios bíblicos. Y lo que tenemos que tener claro es que no es que Dios haya puesto de presidente a Fujimori, no haya puesto de canciller de la República en Alemania a Hitler, o haya puesto de dictador en España a Franco. Lo que Dios ha establecido a través de este texto es el principio de la autoridad. Es decir, que tanto los evangelios del Nuevo Testamento como las cartas del Nuevo Testamento no van por la anarquía. Lo que están haciendo es decir, nosotros vamos por lo que ahora llamamos en términos modernos, por la modernidad. Entonces, lo que Dios ha establecido, que quede bien claro, es el principio de la autoridad, porque si no sería un caos. Y debemos leer este texto más bien como una crítica. ¿Por qué? Porque los gobernantes de ese tiempo gobernaban de manera corrupta y no existía prácticamente la justicia. Y lo vamos a notar si releemos bien el verso 4. Pablo prácticamente está burlándose, ¿no? Porque dice, porque es servidor de Dios. Todos sabemos que ninguno de los gobernantes del Imperio Romano eran servidores de Dios. Pablo lo tenía claro, lo que es la atención a ellos. Está en la línea de lo que los profetas denuncian, ¿no? Está denunciando. O sea, el principio de autoridad es Dios respeta a las autoridades civiles, Dios pone la autoridad civil, pero tú, como tienes autoridad, tienes que ser un servidor de Dios. Está exigiéndoles la ética que denunciaban los profetas, esa sociedad de paz. O sea, está denunciando que con los valores con que tiene que ejercer el poder hacia los ciudadanos es el que él había puesto en toda su predicación, y les está diciendo, hagan el bien, no hagan injusticia, no sean corruptos. Entonces tenemos que verlo de esa forma. Lo que nos queda claro de Romanos 13 es que es el principio de la autoridad, pero no es un pretexto para que el gobernante haga lo que se le dé la gana y gobierne como quiera, y cuando esté en el poder pueda hacer lo que quiera con los fondos públicos. Lo que está llamándole la atención es, el cristianismo tiene algunos valores. Si tú tomas esos valores, entonces veamos este texto así, como un llamado de atención a las autoridades que les está desenmascarando la injusticia que hacen y el manejo corrupto. Entonces, ahora sí podemos pasar a lo que a pronunciarnos algo sobre el llamado de desobediencia civil que hace MacArthur. Y yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer a través de comunicados que han hecho las denominaciones acá en el Perú. Tal ha sido la repercusión de lo que está haciendo MacArthur en Estados Unidos, que se ha expandido a todo el mundo, y ya las denominaciones se han tenido que pronunciar. Yo he tomado solamente 3,
prácticamente todos los han hecho, y el de la Alianza Cristiana va a decir algo interesante. Ellos van a mencionar que están haciendo el trabajo de extender el reino de Dios utilizando las redes sociales. ¿Por qué? Porque entienden que esta medida del confinamiento y no asistir a la iglesia es solo temporal. Y además dan cuenta que están coordinando con el gobierno para poder reaperturar las iglesias en la medida de lo posible. Y para ellos lo importante es la protección de familia. La red de las iglesias bíblicas de Emmanuel dice lo siguiente: debemos obediencia expresa a los mandatos de la Biblia, pero no a un texto bíblico, sino a la palabra entera. Entonces, van a aclarar que ellos en el escenario peruano no ven que su deber, ellos dicen que es no exponer ante esta pandemia a las familias. Y va a aclarar que la exhortación que hace en Hebreos 10:25 de no dejarnos de congregarnos no es irrestricta, porque se tiene que hacer en el marco de la lectura de toda la Biblia. Y van a apelar al texto de Mateo 18:30 y nos va a hacer recordar que donde están reunidos 2 o 3, allí también está el Espíritu. Así es que no es necesario que tengamos que trasladarnos a la iglesia para que se mueva el poder de Dios. Y también dicen que no debemos dar mal testimonio. Y va a apelar a las palabras de Pablo y va a decir: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y uno de los sínodos de la IEP va a decir lo siguiente: como el gobierno hasta el momento no ha podido controlar la pandemia, y encima esta pandemia se incrementa, la iglesia evangélica peruana, de manera voluntaria, acatan las medidas que está dictando el gobierno, porque se tiene que preservar la vida. Y va a ser una exhortación a ellos y los va a animar a que comprendan que esta etapa de no congregarse es temporal y que no significa en ninguna medida ni el recorte de ningún derecho a la libertad de culto. Entonces, con esto dejaríamos zanjado el tema. Y nos preguntamos, entonces, ¿para qué nos serviría la desobediencia civil? Yo pienso, y deslizo estas 4 ideas, porque tenemos que ponderar la articulación que hay entre poder y libertad. No solamente tenemos que hablar desde nuestra aspiración o como yo desearía, tenemos que ver esa articulación. Y en segundo, la desobediencia civil nos puede ayudar a enfrentar los cambios culturales, nos puede ayudar a defender nuestra cosmovisión cristiana que tenemos, aquella que extraemos de la Biblia, y sobre todo a manejar el reto de los derechos humanos. Y a través del siguiente ejemplo lo van a comprender. Hay un libro que se llama Global Trade, y este libro lo escribe Frederick Martel. Frederick Martel, en el capítulo 6, que se titula Batalla de las Naciones Unidas, él va a decir que el 16 de mayo del 2008, un activista del LGTBI es recibida por una alta funcionaria, que es Emmanuel Vignon. La recibe en el Palacio del Eliseo, que sería el equivalente allá en Francia. Ella es una conservadora católica, pero ella es la asesora principal del presidente Sarkozy. Y este activista va a lograr comprometerlo en lo que se llama la batalla de la despenalización de la homosexualidad. Entonces, la frase que él va a poner en la página 201 de su libro es la siguiente. Va a decir así: Emmanuel Vignon personalmente llama por teléfono a las embajadas para conseguir las firmas para obtener la luz verde a esta cuestión sensible, utilizando el nombre de Nicolás Sarkozy, sin haberle hablado de ello. Y la misma asesora del presidente va a decir: la realidad es que hice creer a todo el mundo que tenía el visto bueno del presidente de la República para realizar aquella declaración contra la penalización de la homosexualidad. En realidad no lo tenía. El contexto es el siguiente, ¿no? Anualmente la presidencia de la Unión Europea se intercambian en cada los países. Y ese año, 2008, le tocó la presidencia a Francia. Y el que tenía que manejar la reunión era Nicolás Sarkozy.
Y esta persona, abusando de la confianza que tiene, hizo una declaración y comprometió a los países para que puedan hacer una declaración en favor de ellos. Y como ya es una declaración reconocida por las Naciones Unidas, estamos en la obligación, todos los países que estamos bajo el ámbito de las Naciones Unidas, a incorporar en las legislaciones. Entonces, contra estas cosas, sí podemos tomar algunas actuaciones. Entonces, quiero que quede bien claro lo siguiente. La desobediencia civil es una buena alternativa para los discípulos de Jesús. Debe quedar claro también que Dios ha puesto el principio de la autoridad civil. O sea, no podemos desconocer a las autoridades civiles fácilmente, salvo que vayan en contra de los mandatos de Dios. Y debemos tener en cuenta que en esta sociedad moderna, nosotros como cristianos, aún nuestros principios éticos siguen siendo reglas de fe y conducta para nosotros, a pesar de que exista gente que nos considere como... Para mí entender, esta es una buena alternativa. Y debemos recordar que esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y quiero hacer una pequeña recopilación. La desobediencia civil no implica violencia, la desobediencia civil no implica destrucción material. Lo que tenemos que es apelar a la reflexión pública, tenemos que argumentar por qué y hacerle recordar también que es bien complicado la tarea, ¿no? El ideal de justicia que tiene cada ciudadano, a veces cuando un ciudadano dice, me han quitado un derecho, no es que sea un derecho, es una aspiración que tiene cierta persona, ¿no es cierto? No es que sea un derecho. Y a veces los ciudadanos tienen demasiadas expectativas y lograr amalgamar eso y compatibilizar es todo un reto. Y yo finalmente termino diciendo lo siguiente. Si bien es cierto que la crisis estructural de las democracias en todo el mundo y se podría decir que los modelos económicos no pueden incluir casi en la misma medida a todos los ciudadanos del mundo, y que los sistemas de justicia tienen muchos fallos y la justicia está muy cuestionada, estos tres elementos serían pues buenos motivos y tal vez motivos suficientes para una desobediencia civil. Pero los cristianos tenemos que recordar que no estamos llamados a destruir, sino, como dice Jeremías 1:5, estamos llamados a restaurar y a edificar mundos nuevos. Esa es la tarea del cristiano. O sea, Jeremías 1:5, acuérdense, restaurar y edificar mundos nuevos. Gracias, estimados amigos. Muchísimas gracias, Esaú. Una brillante exposición, como siempre, que nos abre el debate para este tema que ahora con más claridad, ¿no? Sobre la desobediencia civil. Yo le pediría a ver al panel que empezáramos con algunas inquietudes. A ver, empecemos por Enrique Salazar. De repente algún comentario, alguna pregunta al expositor. Primeramente, hermano Esaú, agradecerte y felicitarte por tu excelente exposición. Y efectivamente, o sea, no habría ninguna pregunta, sino más bien aportar, porque lo que has aclarado en este sentido, porque ciertamente hay una insensatez de parte de los cristianos que hayan hecho eso, porque están desobedeciendo no a las autoridades, como dicen, digamos, seculares, sino a Dios, porque en realidad no son ellos, sino Dios pone la autoridad en cada persona que llega a ese lugar, a las eminencias. Y ahí está bien claro, por ejemplo, en Romanos 13, ¿no? Dice que la autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, a todos nosotros nos queda que obedecer. ¿Por qué? Si nosotros vemos a Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, Él nunca fue contra los gobernantes ni nada por el estilo, ¿no? O sea, Él fue siempre contra la iglesia, o sea, ¿contra quiénes? Contra los fariseos. A ellos sí les decía, y les hablaba fuerte, les decía que son hijos del diablo, ¿no? Les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra de Dios. Y a eso tenemos que ver e interpretar en ese sentido.
Jesús nunca fue ante los gobernantes, solamente a quien fue una oportunidad, bueno, de repente habrá otro, no sé, pero en Lucas 13:32, cuando le dicen que lo querían matar, ¿no? Y él le dice, dile a esa zorra, ¿no? Que yo voy a cumplir, voy a expresar lo que he venido a hacer. Por lo tanto, si quiere matarme, matará después, algo así, ¿no? Entonces, y también se revela cuando habían ocupado la casa de Dios, ¿no? La iglesia, si se quiere, o el templo, donde lo votan a los negociantes, ¿no? Pero nunca fue contra digamos, la sociedad civil. Él no ha ido. Entonces, nosotros, y ahí está bien claro, inclusive, por ejemplo, cuando él reconoce la autoridad también, ahí de Poncio Pilato, cuando Pilato le dice, ¿por qué no me hablas? ¿No? Porque yo tengo autoridad para crucificarte o darte libertad, ¿no? Y él que le dice, no tuviera ninguna autoridad si no te vendría de lo alto. Y ahí se para la situación porque le dice, bueno, tú tienes autoridad, pero peor son aquellos que me han entregado. ¿Qué autoridad tienen ellos? No tienen ninguna autoridad. Y está hablando de quién, de los judíos le habían entregado. Entonces, en ese aspecto, la verdad, Saúl, yo te felicito y creo que tenemos que seguir entrando en esa situación y tomar el texto realmente lo que es, porque lo que han hecho o lo que están haciendo, y no solamente en este sentido, sino también tenemos acá, y hemos visto últimamente este joven, ¿no? Y por último, que esta situación no es local, pues no solamente es un lugar, es a nivel mundial. Entonces, se tendría que revelar todo por ese sentido, y sobre todo, pues no lo estoy poniendo en contexto lo que realmente es la situación, ¿no? Gracias, Saúl, y verdad que te felicito y Dios te bendiga, te siga bendiciendo y sobre todo que te siga prosperando en tu ministerio. Bien, gracias Enrique. Le cedemos la palabra al licenciado Silvio Indigoya. Tu micrófono. Bueno, gracias. Yo me quedo con la parte que dice nuestro compañero a través de esta brillante exposición de Saúl sobre el poder de la desobediencia civil en ciertos aspectos. Por ejemplo, él decía que es una herramienta o es un arma que nos va a ayudar a nosotros a veces a hacer retroceder al gobierno. Ha habido marchas, por ejemplo, recordamos la marcha de los 4 suyos, ¿verdad? Llamemos así solamente. Yo no quiero decir por la violencia, no por la violencia, no por esas situaciones, porque justamente decíamos que como tenemos nosotros una plataforma cristiana, tenemos ideales en Cristo, no debemos hacer lo perverso, pero sí esas clases de marchas pacíficas bajo una presión, bajo un gobierno, hace que retrocedan ciertas políticas públicas que ponen ellos, que no convienen a nada a la gran mayoría de la nación, sino a un grupo de poder que solamente quiere beneficiarse, quiere quedarse en el poder por tanto tiempo. Promueven políticas, promueven normas para que un pequeño grupo de la población se vea beneficiado. Debemos usar la desobediencia civil, por así llamarlo, como un arma de paz, como lo hizo Gandhi, decía, ¿no? Gandhi fue influenciado por este joven Thoreau, y él, con ayunos, con una desobediencia así, de esa forma, sacó una nación poderosa de su país. ¿Qué sería si los evangélicos, si los cristianos nos uniésemos de esa manera y pusiéramos de alguna manera de acuerdo para poder hacer alguna protesta pacífica? Yo creo que el gobierno se daría cuenta de que ellos no pueden proponer políticas que solamente se ven beneficiados un pequeño grupo de la nación y por intereses económicos para sí mismos. Eso quería. Muchas gracias, Silvio. Bien, ahora nos gustaría escuchar la voz femenina de nuestra hermana Sheila de Zamora. ¿Cuál es su apreciación, hermana? El audio no está funcionando. No le escuchamos. Ya. ¿Escuchan ahí? Ahora sí. Agradecerles a Saúl por la exposición, nos ha aclarado muchas cosas, varios textos de la Biblia. Yo me quedo con
lo más importante para mí, ¿no? Está bien que nosotros expongamos los valores que tenemos y salgamos a luchar por ellos, ¿no es cierto? Lo que nos hace bien como sociedad, como comunidad, pero sin transgredir los derechos de los demás, a la salud, ¿no es cierto? Y poner a las personas que nos siguen y están pensando en nosotros. Los líderes tendrían que tener muy en cuenta siempre que hay gente detrás de ellos, ¿no? Y que esa gente los ve como guías, ¿no? Entonces, ellos tienen que ser muy conscientes de que ellos tienen que revelar las cosas buenas y lo que es Cristo en ellos, para que ellos, a través de esa persona se pueda ver la buena voluntad de Dios hacia todos nosotros, ¿no? Sea cristiano, sea católico, sea ateo, ¿no? Sea quien sea la persona. Yo creo que nosotros como cristianos debemos de plasmar a Cristo y ver el bienestar de los demás en todo sentido. Sin dejar de darle al gobierno o al Estado la opinión y nuestra posición sobre ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque tenemos ese derecho, pero en un estado de emergencia, y justo como lo decía Saúl, yo tengo muchos amigos en Argentina que hablaban del tema de que no mascarillas, que salgamos, que es mentira, que el coronavirus, que tenemos muchas mentiras. Y creo que nosotros, mucho más allá de si nos mienten o no el gobierno, tenemos que leer la palabra y saber lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Como cristianos. Si bien es cierto que Cristo no nos manda a enfrentarnos al coronavirus, en fin, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar prudentes, tenemos que cuidar a nuestro prójimo. Es parte de lo que nosotros predicamos, es parte de nuestra esencia como cristianos. Y creo que eso deberíamos de tenerlo bastante en cuenta, y eso es lo que prácticamente ha expuesto nuestro hermano Saúl, y la verdad es que yo le agradezco bastante los textos que ha expuesto, y espero que lo hayan visto pastores, ministros, lo difundan, porque es bueno que de alguna otra manera sepamos que nos equivocamos, porque nadie tiene la verdad en las manos, solamente Dios. Y creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, seamos pastores, líderes, todos somos aptos a equivocarnos, hermano, y de corregir, ¿no es cierto? No de cualquier cosa cuando hay gente detrás de nosotros. Eso más que nada, era mi aporte. ¿Preguntas? No tengo preguntas porque de verdad que me quedé bastante claro. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Sheila, qué interesante el enfoque de la interpretación de la exposición que le da nuestra hermana, y bueno, la responsabilidad de los líderes, ¿no? Para poder cuidar del prójimo, que es en esencia uno de los dos mandamientos principales que el Señor Jesús nos dejó, ¿no? Y ahora tenemos en la palabra al doctor Ricardo Zamora. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tendría que hacer tres opiniones y una pregunta, ¿no? La primera es de que el pastor norteamericano que está pretendiendo resolver el coronavirus por decreto me hace recordar, si no me equivoco, fue Galtieri, un presidente en Argentina, Uruguay, que quería curar el SIDA por decreto, ¿no? Cosa que es imposible, ¿no? Entonces este señor parece que cree que una resolución judicial va a detener, contener o inmunizar a la gente del coronavirus. Entonces debe tener un problema psicológico, ¿no? Pero más allá del problema psicológico que él pueda tener, habría que tener cuidado con los hermanos que están tras de esa palabra de este señor, que no sé bajo qué fundamento pone en riesgo la salud pública de un montón de personas. Y la repercusión de este virus, a su vez, al resto de la comunidad. Qué mal que se ve que los cristianos estén propugnando ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el primer término. El segundo término, veo que Romanos 13, del capítulo 1 al capítulo 7, Dios tiene una capacidad de resumen impactante. Por lo que yo le he estado leyendo y volviendo a leer mientras Saúl estaba dando la clase el día de hoy, ¿no? La charla. Es una forma de decirle al ciudadano cómo debe comportarse frente a sus autoridades. Porque la autoridad tiene la capacidad coercitiva, que en la palabra dice, él tiene la espada, ojo, ¿no? Y le dice al ciudadano cómo debe comportarse.
porque a su vez al funcionario le está diciendo, ojo, tú tienes la espada, pero él le pagan con sus tributos e impuestos. Entonces, cada quien haga lo suyo correctamente. Entonces, aquí va mi pregunta, mi querido amigo Saúl, te felicito por tu posición, dicho sea de paso. Ante este Romanos 13, del 1 al 7, ¿no crees tú que nuestros líderes cristianos, cualquier denominación que sea, ¿no? que llaman a Cristo, que predican de Cristo, que hablan de Cristo, que se encubren bajo un manto cristiano, ¿no crees tú que tienen algún tipo de responsabilidad frente al hecho de que los ciudadanos tienen una función determinada y los funcionarios tienen una función determinada que muchos de ellos hay en las iglesias? Por ejemplo, ayer creo que fue Enrique me preguntó cómo es verdad que en el Poder Judicial acá en Lima, Perú, existe un local donde los trabajadores del Poder Judicial han hecho un anexo cristiano, donde se reúnen y predican la palabra. O deben ser muy pocos, o debe ser que algo está fallando, porque el sistema de justicia es lo que más adolecemos. Entonces, nuestros líderes cristianos, sea de la denominación que sean, tienen algún tipo de responsabilidad en esta institución, donde claramente Romanos 13 dice cómo debe comportarse el funcionario y cómo debe comportarse el ciudadano, teniendo en cuenta que hay funcionarios y ciudadanos que son cristianos. Esa es básicamente mi pregunta, ¿no? Bueno, mira, qué interesante. Del comentario de todos ha quedado claro que, primero, no estamos en un escenario donde la iglesia está perseguida por el Estado. Segundo, no estamos en el escenario en que la libertad religiosa está en peligro. Por lo tanto, a pesar de eso, claro, tenemos el derecho a las dos cosas, ¿no? De acuerdo al Nuevo Testamento, a la resistencia y a la disidencia. Pero esto tiene que ser, como ya lo han dicho bien. Y, por otro lado, el actuar de un pastor compromete a la iglesia total. Entonces tiene que tener alta responsabilidad, y por encima de todo, Jesús siempre respetó la vida. Dios ha respetado la vida. Entonces, ahora respondo a la pregunta de Ricardo sobre Romanos 13. Lamentablemente, esta mala interpretación de este texto ha sido por parte de muchos pastores que lo que piensan que ellos están llamados es a tener una Biblia, llevarle la Biblia, entregarle a la autoridad, y lo único que se ganan es algunos pequeños favores y no hacen lo que la Biblia les exige. Porque Pablo en ese texto lo que está diciendo es: gobiernen rectamente, gobiernen en favor del pueblo, gobiernen con una ética, y no hay ese llamado a la exigencia. Lo único que entienden es que, como Dios lo ha puesto, mi misión es llevarle la Biblia y hago un amigo para que me ayuden en algunas cosas en la iglesia. Lejos está pues el rol de los profetas, ¿no? El profeta lo que hacía era, y el rol del pastor debe ser eso, ¿no? Autoridad que hace mal debería ir a llamarle la atención. Usted está haciendo mal en esto, usted está transgrediendo estos valores, usted está afectando con estas políticas, usted está afectando a este sector de la ciudadanía. Esa es la labor del pastor, que tiene palabra profética. Tiene que usar esas palabras para exhortar, llamar a la reflexión, para que gobierne, como dice, para que gobierne como si fuera un siervo de Dios, porque todos son lo contrario. Eso sería la respuesta, Ricardo. Muchas gracias. Si me permites un momentito, por favor, Esaú, justamente tratándose de eso, hay algunos pastores, no son todos, ¿no? Algunos pastores que asumen o lo interpretan como que la autoridad superior son ellos y que debemos estar sujetos a ellos en todo momento. Entonces, eso yo lo veo pues totalmente descabellado, porque no es así. Sin embargo, están obrando como el mundo, ¿no? Que buscan sus intereses personales. ¿Qué dirías a eso, hermano? Perdona. Mira,
Pablo es bien claro en eso, ¿no? Y inclusive con la iglesia. Pablo les va a decir, con mis manos me he mantenido, o sea que con su trabajo él se mantenía. Y no he recibido nada de nadie para tener autoridad y exhortarles, y llamarles la atención y ponerles en su sitio cuando están apartándose de la sana doctrina. Entonces, esa tiene que ser la actitud. Porque si ya reciben algo, están comprometidos. Ya no tienen la autoridad moral para decirle, ustedes están mal en esto, tienen que hacer esto, ustedes les falta hacer esto por tales y por tales, ¿no? Entonces, ahí se quiebra su autoridad. Y piensan que solamente orando a Dios y que Dios intervenga y que Dios cambie el corazón del hombre, y eso no es bíblico, ¿no? Gracias por tu respuesta. Porque, si me permite, Bien, está... Adelante, Ricardo. sí, quisiera hacer dos acotaciones. Agradecerte, Saúl, por la respuesta, porque la verdad que es exactamente clarificante en la duda y en la incógnita que tenía al respecto. Pero quería hacer aportar con dos cosas, ¿no? En primer orden, esta posición me llama a ver cómo hay corruptos que se convierten al cristianismo pero escapan de la justicia. Por ejemplo, no sé si por este medio o de repente alguna repetición de esta conferencia, de esta charla, permitiría que alguien nos contacte con el nombre del pastor de la iglesia que lo cobertura al señor César Inostroza, ex vocal supremo de la República del Perú, del Poder Judicial. Porque sería bueno no acusarlo, porque no nos corresponde a nosotros eso, y no nos corresponde tampoco juzgarlo ni condenarlo, ¿no? Pero sí le corresponde al señor ex vocal supremo, responder ante la justicia de los hombres acá en la República del Perú por las acusaciones de las cuales él es objeto, ¿no? No por su cargo, no por la política, no por lo que la prensa dice, sino porque hay cargos que obligaron a que él huya de la justicia peruana, se cobije en una república europea y no contento con eso, se convierta al cristianismo y una iglesia cristiana lo tiene protegido. Qué interesante sería que su pastor haga lo que Saúl ha dicho, ¿no? Que vaya y le llame la atención y que le diga, varón, ponte a cuentas con tu nación y la justicia del hombre porque tienes que aclarar tu situación. Cristo te va a amar, libre o preso, te va a amar igual, cual si fueras un hijo amado, te va a amar, porque nos ama. Eso es en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, ese es un hecho irrenunciable. Nosotros somos los que andamos haciendo mal las cosas. Ahora, desobediencia civil. La palabra desobediencia civil tiene una serie de connotaciones, ¿no? El licenciado Silvio hablaba de Gandhi. Gandhi se hizo grande a través de la revolución que hizo, el cambio de estructuras sociales que llevó a la India, que hoy la India es un país desarrollado, digan lo que digan, pero a través de la resistencia pacífica. De repente habría que también tomar en cuenta esto, porque desobediencia podría de repente convertirnos en mentores de algo que podría llevarnos a un contexto diferente. Sin embargo, no deja de ser una simple opinión. No sé, aún qué crees al respecto, ¿no? Mira, Ricardo, mencionaste el caso del juez César Inostroza. Es cierto, se han visto los videos por internet, en una iglesia da cuenta que se ha convertido y lo han bautizado. Pero debemos recordar tres cosas. Que el pecado del hombre tiene, de acuerdo a la teología cristiana, tiene tres consecuencias. Primero, el pecado del ser humano es una ofensa a Dios. Y eso, si él realmente se ha convertido y realmente de corazón se ha arrepentido de lo que ha hecho, Dios le va a perdonar. Pero también el pecado es una ofensa al prójimo. Por ejemplo, en los casos de los fallos que él ha negociado, de esta niña de 10 años, por ejemplo, que habían violado, ¿qué hacemos, no? Tiene que ir a pedir perdón a esa niña. Y en tercer caso, y el tercer aspecto del pecado es que genera un problema social. O sea, que tiene que dar cuenta a la sociedad. Y en ese aspecto, él tiene que cumplir la sentencia que amerita. O sea, tiene que pasar los años de cárcel que amerita en los casos que ha sido sujeto a investigación y sentenciado. Por otro lado, en el Antiguo Testamento,
quien cometía una falta tenía que reponer, y además la penalidad era un quinto res. Y digamos que la res valía 500 soles, tenía que reponer los 500 soles de la res y tenía que pagar una multa de una quinta parte, o sea, 100 soles más. ¿Por qué? Porque establecer la justicia cuesta, al Estado le cuesta. En este caso, ya tal vez hizo la primera parte, y si es de corazón, Dios le va a perdonar, pero falta la segunda parte, que es ir a pedir perdón a cada ciudadano que le ha faltado. Y lo tercero, tiene que restaurar lo social, o sea, cumplir la pena de cárcel y pagar la penalidad de los daños y perjuicios que ha causado a la nación. Gracias, Esaú. En realidad, muy enriquecedor todas las intervenciones. Muchas gracias a todos los miembros del panel. Nos vamos con una orientación más firme respecto de esta desobediencia, disidencia, lejana a aquella que a mediados del siglo XX, el contexto cultural de aquel momento nos presentaba un Jesús revolucionario con su boina tipo Che Guevara, ¿no? No esa clase de revolución, ¿no? Una revolución, pero tanto como Gandhi y la importancia de nuestras protestas pacíficas socialmente, tenemos, por ejemplo, organizaciones, para no mencionar nombres, organizaciones de cristianos que se han manifestado públicamente y lo han hecho pacíficamente, ha habido marchas, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros debemos de plantear esa desobediencia civil, ¿no? Esa forma de protestar socialmente. Y una forma también, para culminar con esta conferencia, una forma también, Esaú, esta pregunta. Podemos hablar de que en el planteamiento del gobierno o un cristianismo donde se enarbole el temor de Dios, una política de paz, ¿no? Los preceptos que estamos manejando, el llegar al gobierno es una forma de protestar contra el sistema, lo común, lo corriente que ha llevado durante todos estos años, y donde el cristianismo realmente, a pesar de que se jura ante Dios, los principios bíblicos han estado alejados de los gobiernos propiamente dichos, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos plantearnos con una revolución, una propuesta cristiana de gobierno, como una revolución como tal, como un cambio en el sentido de esa palabra. Claro que sí. Mira, estábamos mencionando la exigencia de los profetas, estábamos mencionando que el Jesús histórico vivió 3 años, convivió con un grupo de gente, le transmitió sus enseñanzas, y producto de esas enseñanzas vamos a poder ver en Hechos 4 una comunidad que desarrolla lo que el texto bíblico le llama la vida comunitaria, y todos vivían en paz, no hacía falta, no había necesidad, y había la plenitud de lo que aspiramos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es valores firmes. Lo que en esta sociedad está confundiendo los derechos humanos con una aspiración personal que tiene cada uno, y eso a veces lesiona o está en contra del derecho de la comunidad. Por tanto, es bueno que en este punto que está el país reflexionemos, y precisamente estamos por eso estructurando un pensamiento social evangélico, porque creemos que es necesario saber qué es el hombre, para qué vino el hombre a esta tierra y cuál es la finalidad con que Dios lo ha creado bíblica, y teniendo en cuenta esa antropología bíblica podemos construir un modelo de sociedad para evitar los fallos. No va a ser perfecta, pero vamos a minimizar en gran medida los fallos que tenemos hoy, y en esta tarea estamos. Y más bien convoco a todos aquellos que puedan sumarse a esta iniciativa, escribirnos, y estamos para poder construir algo nuevo para nuestro país. Muy bien. Muchísimas gracias, Esaú, a esta brillante exposición, como siempre. Mis felicitaciones nuevamente, y a todos nuestros hermanos, sumándome a la convocatoria de Esaú,
Espinosa, a todos nuestros hermanos que están viendo estas conferencias, sumémonos a esta causa cristiana del restablecer absolutamente principios que lamentablemente se han perdido y nos han llevado a una sociedad que está en colapso, ¿no? Muchísimas gracias por su participación, a todos los que nos acompañan a través de Facebook, y será hasta el próximo jueves. Yo quisiera pedirle a el coronel Enrique Salazar que nos despida con una oración final, por favor. Bien, hermanos, gracias al Señor, y la verdad que ha sido muy, digamos, edificador toda esta reunión, ¿no? Y gracias a Él. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia, porque, Señor, tú haces las cosas todas bien, Señor. Si bien es cierto, estamos encerrados por esta cuestión de la pandemia, pero sin embargo tú, Padre Santo, nos has dado los medios también para poder seguir reuniéndonos y hablando de tu persona, Señor, hablando de ti denodadamente. Hablando, Señor, cosas buenas, porque tú dijiste, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es lo que justamente estamos haciendo, Señor. Y nosotros somos conscientes de que tú estás de por medio, Señor. Tú estás dirigiendo. Nosotros solamente somos instrumento en tus manos, por lo tanto, úsanos, cual sea tu propósito, cual sea tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias por este momento. Nos has puesto inclusive estos instrumentos técnicos, digamos, de que nos podemos reunir, aunque sea virtualmente, pero es igual porque tú estás de por medio, Señor. Porque tu palabra dice, y es clara, donde hay 2 o 3 y hablan de mí, yo estoy presente. Padre Santo, lo creemos en ese aspecto y te damos gracias, Señor, y a ti te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres deidad, tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Padre, gracias por todas estas situaciones, y también te bendecimos, y también bendecimos a nuestros hermanos, a cada uno de que hoy han escuchado tu palabra, han escuchado la disertación de nuestro hermano Esaú. Asimismo a todos nuestros seguidores por Facebook y por todos los medios, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bien, estamos despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga.